estás? Por acá es Domingo con un tip de poder más, un tip de los expertos para que lo implementes rápido. Lo que vamos a analizar en este tip lo tomo precisamente de este libro que es Organiza tus mañanas hoy. Ya lo he comentado más de una ocasión, algunas referencias que tiene este libro que los considero sumamente importantes porque nos plantea diferentes formas de ver las cosas en relación a generar resultados. Y lo que la literatura de este tipo de conceptos, desempeño, productividad, literatura de no ficción, hábitos y demás, pues nos suelen decir, palabras más, palabras menos, lo importante que es estar siempre orientados hacia los resultados. Este libro dice que algo que es importante saber es que cuando una persona está demasiado orientada hacia los resultados, pues suele tener una mentalidad perfeccionista. Y una mentalidad perfeccionista nos lleva muchas veces a castigarnos a nosotros mismos si no conseguimos ese resultado que estamos buscando. Es decir, lo conseguí o no lo conseguí. Si no lo conseguí, no importa todo lo que hice, porque no llegué al resultado, entonces me siento como un fracasado, me siento como una persona que no vale. Me estoy yendo un poco a un extremo, pero para que me entiendas, la mentalidad perfeccionista cae mucho en ese sentido. Ahora, este libro nos habla que es más importante, en lugar de tener una mentalidad perfeccionista o una mentalidad muy enfocada hacia el resultado, nos dice que es más importante tener una mentalidad de desempeño, es decir, una mentalidad orientada hacia el proceso de las cosas. Y aquí puede ver ciertos puntos de vista, ¿no? Obviamente, si tú no tienes un objetivo claro, pues difícilmente vas a saber hacia dónde dirigirte. Pero la cuestión de tener una mentalidad enfocada hacia el desempeño va muy ligada hacia reconocer todo aquello que hemos hecho bien, reconocer todo aquello que vamos mejorando, reconocer todo aquello en lo que nos hemos ido transformando. A lo mejor no tenemos el resultado, pero hemos ido mejorando constantemente. El autor, o los autores en este caso más bien, comentan casos de muchos atletas y personas de éxito, los cuales pues estaban constantemente sometidos a la parte social, es decir, tienes que tener este rendimiento, tienes que generar estos resultados, tienes que lograr X, Y, Z. Entonces se enfocaban tanto en hacer eso que si no lograban llegar a esas expectativas, entonces se frustraban y cada vez funcionaban de una manera negativa. No sé si te ha pasado, por ejemplo, en los deportes. Cuando se tiene la expectativa, por ejemplo, en el fútbol, que una persona llegue y tiene un delantero estrella, tiene que meter goles. Pero si empieza a fallar y sobre todo empieza a tener como una mala racha, cada vez esa mala racha puede ser más intensa y se va extendiendo a más y más partidos si es que no hace un ajuste realmente. Eso es a lo que voy. Es decir, como no estoy logrando la meta, me empiezo a frustrar y a medida que más me frustro, pues se genera un círculo vicioso que me lleva cada vez a desempeñarme de una manera negativa. Sin embargo, cuando me enfoco en aquello en lo cual sí tengo control, y me refiero específicamente a la cuestión del desempeño, es decir, cuál es el proceso que tengo que hacer, qué cosas son aquellas que sí están totalmente en mi control, independientemente del resultado, entonces cada vez me puedo desempeñar mejor. Y se hace un círculo virtuoso porque cada vez vamos actuando de una manera, en lugar negativa, se va haciendo cada vez más positiva. Aquí, bueno, puedes decir, bueno, eso está interesante, pero ¿cómo podemos nosotros aplicarlo de una manera real, no? Entonces, aquí hay una técnica la cual te sugiero que puedas implementar para cambiar el estado mental del perfeccionismo, si es que ese es tu caso, hacia un estado mental del desempeño. Y algo que nos sugieren aquí los autores es que hagamos este ejercicio. No toma más de un minuto y sobre todo trata de hacerlo todos los días. Como te he dicho antes, pues ahora sí que la repetición genera pues el expertise, ¿no? O genera la maestría. Y la práctica es el maestro, ¿no? También por ahí dicen. Pero necesitas comprender esta base para poder cambiar un estado mental de perfeccionismo hacia un estado mental de desempeño. Haz estas 4 cosas. Primero, define 3 cosas que hayan sido buenas que hayas hecho tú en las últimas 24 horas. Dicho en otras palabras, ¿qué 3 cosas pasaron que fueron buenas? Es decir, que te hicieron sentir bien, es decir, aquellas cosas que tú tuviste un resultado positivo en las últimas 24 horas. Aquí pueden ser cosas tan grandes como que cerraste el proyecto de tu vida o bien conseguiste el cliente el cual tuviste luchando todo un año para poder cerrarlo
o bien lograste adquirir eso que te habías propuesto desde hace mucho tiempo, etcétera. O pueden ser cosas tan simples como el hecho de decir, ¿sabes qué? Salí a caminar 5 minutos. Me doy a entender. Son cosas las cuales estén en tu control o que hayan sido benéficas para ti, que te hayan generado un beneficio, te han hecho sentir bien en las últimas 24 horas. Te vas a dar cuenta que son actividades las cuales, independientemente del impacto, pues te hace sentir, de una manera más feliz, más relajada, de una manera que, ¿sabes qué? Está valiendo la pena, estoy logrando algo, ¿ok? Después, una vez que definas estas tres cosas, es importante que especifiques un aspecto que quieras mejorar. Es decir, y sobre todo mejorar en las últimas 24 horas. Define qué aspecto de lo que haces en tu vida actualmente quieres mejorar en las siguientes 24 horas. ¿Quieres o necesitas, no? Puedes decir, por ejemplo, necesito tener mayor condición física para poder llegar a mi meta, por ejemplo. ¿Ok? Define qué aspecto tú consideras que tienes que mejorar. Y una vez que haces eso, una vez que tú ya tienes estas dos partes, define qué aspecto de tu rutina o qué cambios tienes que hacer para ayudar a que esa mejora se dé. ¿Ok? Repito, define exactamente qué cambios tienes que hacer para ayudar que esa mejora se dé. Ahora, si te das cuenta, estoy siendo muy específico. No me estoy yendo hacia una meta, perdón. Estoy yendo precisamente hacia cosas que están en tu control. Empiezo otra vez. Primero, 3 cosas las cuales hiciste bien en las últimas 24 horas. Segundo, ¿qué aspecto consideras que necesitas mejorar en las siguientes 24 horas? Y 3, ¿qué cambios tienes que hacer en tu rutina para ayudar a que esa mejora se dé? Y esto es algo que tú vas a poder reflexionar de una manera muy simple. Si te lo explico, es como decir, ¿sabes qué? Pues yo necesito hacer mayor actividad física, quiero mejorar mi condicionamiento, mi estado físico, digámoslo así. Entonces, si eso es lo que yo quiero, una cosa que tengo que hacer para poder mejorar es caminar 5 minutos más o 10 minutos a la calle, ¿no? Es decir, activarme físicamente. Y algo que puedes hacer precisamente para ayudar a que eso se dé es quizá, ¿sabes qué? Me voy a levantar 15 minutos antes para hacer eso. Así, nada más. No te estás enfocando en cuántos kilogramos quieres ajustar en relación a tu peso, ni qué meta final estás buscando. Te estás nada más enfocando en relación a lo que tienes control. Y de eso se trata, es decir, cuando te enfocas o una mentalidad del desempeño se basa nada más en lo que tú tienes control, independientemente de las circunstancias del entorno. Porque al final tienes que ser muy sincero cuando generes un concepto que se llama tu propia autoevaluación en relación a tu rendimiento. Y como mencioné en otro tip de poder, pues cuando nosotros, también de este libro, es importante planificar por adelantado las tareas que tenemos que hacer. Pero en lugar de hacer una lista de tareas enorme, este libro nada más menciona que hay que enfocarnos en 3 tareas importantes y de esas 3, una se tiene que hacer, sí o sí. Es decir, en lugar de llenarnos de cosas, define cuáles son las 3 tareas más importantes que tienes que hacer al día siguiente y de estas 3 tareas, cuál es una que no puede evitarse, es decir, se tiene que hacer sí o sí. ¿Por qué te digo todo esto? Porque el último punto radica en que tú especifiques tu nivel de energía real del 0 al 10 que decidiste aplicar precisamente a esas tareas importantes y a esa tarea obligatoria. Muchas veces nosotros pensamos que estamos haciendo las cosas, pero al momento de hacer una autoevaluación, de una forma sincera, te das cuenta que a lo mejor el esfuerzo que le dedicaste fue del 0 a 10, a lo mejor le dedicaste el 5, el 6, el 4. ¿Por qué? Porque si te aparecieron contratiempos, no te levantaste de humor, quizás simplemente perdiste mucho tiempo en otras cosas. Y eso lleva a que pues empieces a no dedicar la energía correcta ni la atención en relación a eso que tú quieres. Entonces, cuando tú defines esta base todos los días, te vas a dar cuenta que tu mentalidad va a empezar a dejar de preocuparse quizá por los resultados y va a empezar a enfocarse en relación a la mejora continua, ¿no? Es decir, a lo que tú puedes generar. Y esto
lo han podido comprobar en relación a diversas historias que también comentan aquí, y es importante siempre aprender de diversos puntos de vista. Algo que viene siendo una realidad es el hecho de orientarse hacia el resultado. Es algo que nos han dicho muchas veces. Pero si no tenemos el estado mental correcto, podemos caer precisamente en este estado mental perfeccionista, donde vamos a dejar de hacer las cosas porque nos vamos a frustrar simplemente porque no podemos llegar a ellas. Es un proceso y al final ese proceso puede ser demasiado largo. Pero cuando nos enfocamos en una mentalidad de desempeño, no estamos viendo quizá el final, sino más bien lo que está a una distancia muy corta, de lo cual tenemos pleno control. Entonces no se te olvide, al final son 4 pasos que tienes que hacer. Primero, 3 cosas que has hecho bien las últimas 24 horas. Segundo, ¿qué aspecto necesitas mejorar o consideras que hay que mejorar para tener una mejor calidad, ¿no? Valga la redundancia. 3, un mejor desempeño, ¿no? 3, tienes que delimitar qué cambios tienes que hacer precisamente para ayudar a que esa mejora se dé. Y 4, autoevalúate, es decir, del 0 al 10 en relación a las tareas que tienes que hacer, las 3 más importantes y aquella que viene siendo una tarea obligatoria, qué nivel de energía realmente le pusiste para conseguir que se concreten. Te invito a que reflexiones en ello. Te invito también a que si te interesa que se haga el análisis completo de este libro con este y otro, es decir, este es un tip nada más, pero podemos profundizar más en diferentes técnicas que vienen aquí y reflexión, ¿no? Sobre todo en lo que comentan. Te invito a que también no dejes de señalarlo en los comentarios para entonces considerarlo y ver si lo colocamos en la terna junto con otros grandes libros y que la audiencia decida si esto le interesa o no. Sin más por lo pronto, me despido, te recuerdo mi nombre es Salvador Mingo y yo te espero en un siguiente tip de poder. Y no olvides, como me gusta decirlo y repetirlo, este es un tip de poder para que lo implementes de ya. ¿Te gustó esta información? Entonces no te pierdas el programa Principios Experto, el único programa donde te llevo de la mano para ajustar tu estado mental y te conviertas en una mejor versión. Cada día mostrándote un nuevo principio precisamente que te ayudará a ese propósito. Revisa los detalles, no te pierdas el acceso al programa y yo te espero del otro lado.